little bit of the dream and what he saw unfolding last night. Me gustaría pedirle a Tom Ledbetter que venga y comparta un sueño y lo que vio suceder anoche. Yeah. Gabrielle, the dream of the blankets Gabriella, folding. come here, Gabriella. Yeah. So yesterday, Ayer we unlocked dreams. desbloqueamos sueños. Dreams that, I believe you had that dream that night, right? Yo creo que tú tuviste ese sueño esa noche, ¿verdad? Would you share the dream? ¿Lo pudieras compartir? With the one with the blanket? Yeah. El de la sábana. The dream I had was really short, El sueño que yo tuve fue bastante corto. but I was just, I don't know if I was sitting or standing. Yo no sé si estaba sentada allí o parada. I was just here. Estaba solo allí And I saw y vi Elsie and Bibi a Elsie y a Bibi on the stage. en la tarima. And they were taking one of, actually, my black blankets that we've been using. One of Y my, estaban utilizando una de las mantas, esa manta, and they were folding it up, y la estaban doblando, but they folded it a specific way. pero la doblaron de una forma específica. They folded it like long ways to where it was kind of, just long. Era larga. And then they folded it up. Y luego la doblaron por la mitad. They did it together. Lo hicieron juntas. And then Bibi Bibi just said, Elsie is going to teach us something. Luego Bibi dice, Elsie nos va a enseñar algo. So we got to witness the interpretation of this dream yesterday. Pudimos ser testigos de la interpretación de ese sueño ayer. The dream came Friday night, El sueño vino el viernes por la noche and we watched it play out y luego lo vimos suceder last night. anoche. What God did on the stage last night, Lo que Dios hizo en la tarima and how He anoche. was encountering this church. Y como él estaba teniendo un encuentro con esta iglesia. This was a prophetic dream Esto fue un sueño profético from a person that is an intercessor for the church. de una persona que es una intercesora de la And she iglesia. was watching Ella estaba mirando the younger generation a la generación más joven come up to the platform. viniendo al altar en la And plataforma. this raised platform. Y esta plataforma. And something was about to be folded up. Y algo estaba a punto de ser doblado. And God was folding something up Porque Dios estaba doblando because algo. one thing was being finished Porque algo estaba siendo and another thing terminado. was going to be carried out. Y otra más estaba a punto de And the younger comenzar. generation Y la generación was going to walk it out, más joven la iba a and caminar. God was going to teach us Y Dios iba a through enseñarnos them. a través de ellos. And so the encounter last night, Así que el encuentro que tuvimos anoche, as God was doing things a medida que Dios hacía cosas and was touching your pastor, y estaba tocando a su pastor, that was a sign. esa fue una señal. A sign of God was touching everyone, Una señal de que Dios estaba tocando but a a todos. sign Pero una that señal He is folding things up que Él está también doblando that were cosas for that time, que era para ese tiempo, but now it's a new time. pero era un nuevo tiempo. It's a new season, Es una nueva temporada and God is going to teach you. y Dios les va a enseñar a ustedes. There's a Bible passage that says, Hay un pasaje bíblico que dice, and a child shall lead them. y un niño los guiará. Amen. Amén. I think that's it. Yeah. So some very valuable things were folded up and finished last night. Algunas cosas muy valiosas estaban siendo dobladas y terminadas. Brought new things for a new season. Y Dios trajo nuevas cosas para una nueva temporada. It's a graduation. Es una graduación. You have prepared and worked for these moments that God has brought you in as a Kairos moment. Ustedes han preparado y han traído todo lo que Dios quiere que traigan para ese momento que fue Kairos, el All tiempo de we, Dios. all we can do is walk these things out. Porque todo lo que nosotros podemos hacer es caminar en ello. God has to come in like He did. Dios tiene que venir como lo hizo. We can prepare ourselves. Podemos prepararnos, We can believe the time is now. podemos creer que el tiempo es But we ahora, cannot produce those things ourselves. pero nosotros mismos no podemos producir esas cosas. And it should bring also humility to us that God literally chose you to be here this weekend. Y también trae una humildad sobre uno de que Dios fue el que te escogió para que estuvieras aquí en esta semana. Not only has He appointed the time, but He appointed you. No solamente Él apartó el tiempo, sino que te
enséñalo a ti. Because time without people is not going to accomplish anything. Porque el tiempo sin las personas no va a lograr nada. You have to realize it is corporate, but it is also personal. Tienes que darte cuenta que es corporativo, pero también es personal. So, I don't know if you got the slides up. Yeah, you can pop the slides up there. ¿Será que pueden poner la presentación, chicos, de audiovisuales? We've talked about the power of God, Hablamos del poder de Dios. demonstrated power through deliverance. Un poder demostrado de la liberación. Last night was a true power encounter that God came in. Anoche fue un encuentro poderoso que Dios vino. Excuse me. Yeah. That's the third one or the second one? It says Panama Sunday, Law of Christ. Oh, I don't think we have that one. Oh, you don't have it? Okay. Yep, no problem. Except if you send it just very quick and they can just put it on. It's sent. You send it to me? Yeah, they're right there. Oh man, did not see that one. It's okay. Sorry. It'll be a lot of scripture, but we'll just paraphrase them. Okay. Un Who segundo. needs PowerPoints? ¿Quién necesita PowerPoints? I'm sorry. No, it's okay. Luis, te lo acabo de mandar audiovisuales. Okay, so I'm just gonna see it here as there. I send it to them. Yeah, no You problem. might have to grant them access when they ask for it. Yeah, no problem. This should pop up. All is well. Todo está bien. The only way these things are sustained is through the love of the Father. La única forma de que estas cosas sean sostenidas es desde el amor del Padre. I cannot emphasize this enough to you. No puedo enfatizar esto lo suficiente. I'll tell you a little bit of my journey Les voy a contar un poco de mi caminar, because I can only teach through my life experience. porque yo solo puedo enseñar a través de mi experiencia de vida. The things that God has shown me Las cosas que Dios me está mostrando a and mí. as He's brought me in Y a medida que Él me trae a mí to accomplish many things. a lograr muchas cosas. After a lot of years of preparation, God spoke to my wife and I to move to the country of Haiti. Después de muchos años de preparación, el Señor me pidió a mí y a mi esposa que nos mudáramos al país de Haití. Through much opposition, we moved in August of 2009. Mucha oposición surgió en agosto del 2009. And we immediately, within 15 days, was facing potential prison, Inmediatamente estábamos going to jail. enfrentando cuestiones en la prisión. It was an immediate battle and opposition. Fue una batalla inmediata y una oposición. Hold on. That was the access yeah, for you to where, grant, where, yeah, where? in your email. Sorry. This is doing it live. There you go. Yeah. Okay. Glory. Gloria. Hey, I would rather do this than deal with a demon. ¿Cómo lidiar con esto? Lidio con los demonios. So we moved to Haiti with great excitement and high expectations. Así que nos mudamos a Haití con bastante emoción y expectativas. Within days, we were facing prison. En días estábamos enfrentándonos en prisión. The battle immediately began to rage in our lives. La batalla inmediatamente empezó a surgir en nuestra vida. Santeria or voodoo drums would beat all night around our house. La santería, el vudú, todos estaban rodeando la casa toda la noche. After being there for several months, it was nearing Christmas time. Después de estar allí ya por varios meses, era alrededor del tiempo de Navidad. My wife and I had decided to fly back home to be with our Mi families. esposa y yo decidimos viajar de vuelta a casa para estar con nuestra familia. We had an invitation to come to a church in the United States. Teníamos una invitación para ir a una iglesia en Estados Unidos. So just before the days to depart, I got malaria. Y justo antes de los días para viajar me dio malaria. I was laying in the bed hallucinating, seeing all kinds of crazy things. Estaba acostado en la cama alucinando y viendo todo tipo de cosas locas. It was high-level warfare was taking place. Fue una gran guerra espiritual lo que estaba tomando lugar. Burning up with fever, laying on the tile floor, hoping to cool off. Yo completamente acalorado, con una fiebre, estaba incluso acostado
acostado en el piso esperando que me enfriara algo. My wife and I were running a children's home as well. Mi esposa y yo también estábamos dirigiendo un hogar para niños. I had been in bed sick for 3 days, Y yo estaba en cama enfermo por 3 días. and I was scheduled to fly out the next morning. Y a mí se suponía que tenía que viajar la siguiente mañana. And my friends were like, Mike, you're too sick, you can't leave. Mis amigos me dicen, Mike, tú estás muy enfermo. Tú And no I'm like, te puedes I'm ir". getting on that Y yo le plane. dije, yo me montaré en ese avión. So at 5 o'clock in the morning, the day of our departure for the States, I was miraculously healed. A las 5 de la mañana, el día de mi vuelo, fui milagrosamente sanado. I had dozed off that night, and I remember sitting straight up in the bed going, oh, I feel so much better. Yo me acuerdo como yo me senté en mi cama y dije, wow, me siento mucho mejor. The children in our children's home, along with the director, had spent the night in prayer. Los niños del hogar de niños con los directores pasaron toda la noche orando. And at some point, the children told the director, said, God has done this, we're going to bed. Y en algún punto los niños le dijeron a los directores, Dios ya los sanó, nos vamos a dormir. They had gained the victory on my behalf in intercession. Ellos ganaron la victoria por mí en intercesión. So we fly home, have some time with our family. Y luego nosotros viajamos a casa, pasamos tiempo con la familia. Then we drive 12 hours to go to a house church. Y luego manejamos 12 horas para ir a una casa, a una iglesia en casa. We would speak to anyone that would listen. Y le hablábamos a cualquiera que escuchara. We arrive at this church and there's about 25 people there. Llegamos a esta iglesia y había alrededor de 25 personas. And I feel like they literally tolerate our missions presentation for an hour. Y yo sentí que ellos solamente toleraron la presentación que le hice de las misiones por una And hora. as soon as I was finished, they're like, oh, thank you so much. Would you guys come and sit right here? Y cuando terminé nos dijeron, ok, muchas gracias por todo. ¿Será que se pueden sentar aquí? So my wife and I sat in chairs and they gather around us. Entonces mi esposa y yo nos sentamos en las sillas y ellos nos rodearon. What we didn't realize, the house church was actually a group of intercessors. Lo que nosotros no sabíamos era que esta iglesia en casa en realidad era un grupo de intercesores. God had spoken to them to become intercessors for us. Dios les había hablado a ellos de ser intercesores para nosotros. As they began to pray for us, one of the elders and prophets stepped forward. Y a medida que ellos empezaron a orar por nosotros, uno de los ancianos y profetas pasó adelante. And they said, we have a word from God for you. Y nos dijeron, tenemos una palabra del Señor para And I ti. thought, that's wonderful. I would like to be encouraged. Y yo dije, maravilloso, me gustaría ser animado. And then he begins to prophesy. Y luego empezó a profetizar. He says, the Lord is about to bring you and your wife into the most difficult season you've ever experienced. Y dice, el Señor está a punto de traerte a ti, a tu esposa, en el momento más difícil que tú alguna vez experimentarás en tu vida. I thought, I'm going to die. Y yo dije, me voy a morir. It's over. Se acabó. Because it had already been hell. Porque ya habíamos vivido el It had just been infierno. 3 months. Y habían pasado ya 3 meses. He said, you're about to enter this most difficult Y season. nos dice, van a entrar en la temporada más difícil. But the Lord is telling you this now, so when you find yourself in the season of difficulty, you will know He put you there. Pero el Señor te está diciendo esto ahora para que cuando te halles en la temporada de dificultad, tú sabrás que Él te lo dijo. And through this great difficulty, you'll raise up your ministry to touch nations in the world. Y dijo, y a través de esta gran dificultad, tú levantarás tu ministerio que tocará las naciones del mundo. I am literally thinking this is not encouraging. Y yo literalmente estaba pensando, esto no fue una palabra de ánimo. I want to touch nations, but I don't want to endure the difficulty. Porque yo quería tocar las naciones, pero no quería soportar las I dificultades. remember one time in prayer saying, God, can I not just read others' books? Yo me acuerdo un día que yo le dije, Señor, pero ¿por qué no puedo leer los libros de alguien más? I'm willing to go through difficulties. I just don't want to go through Yo estoy difficulties. dispuesto a pasar por las dificultades, pero no quiero pasar por las dificultades. 2 weeks later, I think it was January the 10th of 2010, 2 semanas después, creo que fue enero 10 del 2010, the earthquake hit Haiti. el terremoto llegó a Haití. Over 300,000 people died. Alrededor de 300,000 personas murieron. The largest natural disaster in all of our lifetimes. El desastre natural más grande de toda nuestra existencia. We lost our house. Perdimos nuestra casa. We slept outside in tents for 6 months with the children in the children's home. Dormimos afuera en una carpa con los niños y la casa de niños. It was hard. Y fue difícil. It was extremely difficult. Fue extremadamente difícil. We had money that were donated to help us, but there was no access to it. Nosotros teníamos dinero que nos habían donado para ayudar, pero no teníamos
teníamos acceso a ello. The bank account was increasing. I was, thank you, God, we need that. La cuenta bancaria estaba incrementando y yo le decía, gracias a Dios, lo necesitamos. But the whole system was broken down. Pero todo el sistema estaba quebrado. So there was no way to have resources to feed the kids or us. Así que de igual forma no había manera de obtener los recursos para alimentar a los niños o a nosotros. The expense of gasoline went crazy. Los gastos para la gasolina de los carros subió alocadamente. There was a day where we were trying to cross the border into the Dominican Republic to get $200. Hubo un día que estábamos tratando de cruzar la frontera a República Dominicana solo para obtener $200. That's not a lot when you're caring for 30 people. Y eso no es mucho cuando estás cuidando a 30 personas. We got the money, we crossed back over into Haiti, and I began to drive back to the children's home. Obtuvimos el dinero, cruzamos de vuelta a Haití y empecé a manejar de vuelta al hogar de niños. We had purchased a few supplies with the little money we had. Habíamos comprado algunos utensilios con el poco dinero que teníamos. And shortly after departing from the border, the Holy Spirit grips me inside Y justo después que cruzamos la frontera, el Espíritu Santo me tomó por dentro and says, turn here. y dijo, gira aquí. I turned the truck off into a field. Y yo bajé mi camión a una cancha. I think the hand of God turned it because there was no reason, there was no road there. Y yo creo que fue la mano de Dios que me hizo mover porque no había calle, no había nada allí. The guys that were screaming said, Mike, you're going to get us killed. Los muchachos que estaban ahí conmigo me decían, Mike, vas a hacer que nos maten. But all the way across on the other side of the field was an old building. Pero del otro lado de la cancha era un edificio viejo. It appeared totally deserted. Parecía que fuera completamente desertado. Growth was all around it. It was even difficult to see. I'm sorry, what? There was growth around the Había building. muchos montes creciendo alrededor del edificio. Era muy difícil incluso verlo. And I know God is telling us to drive there. Y yo sé que Dios me estaba diciendo, maneja allí. As I began to drive across the field, there was a man stepped out into a large door and began to motion us to come. A medida que yo estaba entrando a la cancha, había un hombre parado en una puerta gigante y estaba diciendo, vengan, vengan. My Haitian friends are saying, Mike, they will kill us. Mis amigos me decían, Mike, nos van a matar. It was a very dangerous time. Porque sí era un tiempo muy peligroso. And as I get closer to the building, he has me drive up a ramp inside, and it is a warehouse. Y a medida que yo estoy llegando al edificio, él me hace conducir una rampa y entrar adentro del edificio. I pull in, and there's all of these supplies. Y cuando yo entré allí, habían todos estos recursos. It was a secret location of supplies that was going to go into Port-au-Prince, the capital city. Había un edificio con puros suministros secretos que estaban a punto de ser enviados a que entrara a la ciudad de Haití. The man says, did this other gentleman send you to us? Y el hombre dice, este otro caballero te envió aquí. I say, no, God spoke to us about a minute ago. Y yo dije, no, Dios nos habló hace un minuto atrás. And he's like, man, you're kidding. No, who Y me sent dice, you? no, estás bromeando. ¿Quién te envió? Dinos la verdad. I said, God just spoke to us. And he begins to realize this actually Y happened. le dije, Dios te digo que nos habló. Y él se dio cuenta, oye, esto es verdad. We're all standing there having found ourselves in a God moment. Y estábamos allí que nos habíamos encontrado en un tiempo de Dios. And for weeks, we were taking supplies out of that. They said, take anything you can deliver. Y por semanas estábamos tomando suministros de allí. Nos dijeron, toma todo lo que puedas ustedes entregar. This was a glorious time in the midst of chaos and pain. Ese fue un tiempo de gloria en medio del dolor. During that time, we found out that my wife was pregnant with twins. En ese momento nos enteramos que mi esposa estaba embarazada también con gemelos. And due to these circumstances and difficulties, we lost the baby. Y debido a estas dificultades y circunstancias perdimos al bebé. My wife later became pregnant Mi again. esposa luego más adelante volvió a quedar embarazada. And we had to fly her home, and she spent months in the bed Y tuvimos que viajar, hacer que ella viajara de vuelta a casa y pasó meses en cama. while I had to remain in Haiti. Mientras yo tenía que quedarme en Haití. A hard season of life. Una temporada muy difícil en la vida. But we were 100% unified in the word that God had spoken to us. Pero estábamos 100% unidos con la palabra que el Señor nos había dado a nosotros. I'm remembering the prophetic word that through difficulty, God would raise us up to touch Y nations. yo me estaba acordando la palabra profética que en medio de las dificultades Dios nos iba a levantar para tocar naciones. That movement began to come forth, and we saw over 100 churches
during the year of that most difficult season. Y ese mover verdaderamente empezó a surgir y vimos más de 100 iglesias en esa temporada difícil. Ultimately, several hundred churches were planted in the nation. Finalmente, más de cientos y cientos de iglesias fueron plantadas en la nación. Medical facility and another children's home. Facilidades médicas y otro hogar para niños. Over 1,000 people visited us down in Haiti. Más de 1,000 personas nos visitaron en Haití. But during this season, I was a hard man. Durante de esta temporada yo era un hombre muy duro. The Mike you see today was not the Mike that was living in Haiti. El Mike que ustedes ven hoy no era el Mike que ustedes hubieran visto en Haití. I was an extremely driven individual. Yo era un individuo que era movido verdaderamente por lo que me creía. God gave me a task and I was going to fulfill the task, and it did not matter to me who I hurt. Básicamente, si Dios me daba una asignación, yo iba a ir con todo a cumplir la asignación sin importar a quién yo lastimara en el camino. I did not intentionally hurt people, Intencionalmente yo no lastimé a personas. but I could justify the drive within me. Pero yo podía justificarlo por el mover que tenía dentro de mí. As we would plant new churches, A medida que plantábamos nuevas iglesias, I would gather all of the leaders together, yo reunía a todos los líderes juntos. and I would tell them, if you do not plant another church within 12 months, you can leave the Y organization. les decía, si ustedes no plantan una iglesia en los últimos 12 meses, se van de la organización. Because in my mind, they would become a cancer and begin to infect the rest of us. Porque en mi mente ellos iban a volver como un cáncer y iban a infectar a todos los demás. I would push people to the limits. Yo empujaba a las personas hasta su límite. I remember one year we planted 250 churches. Yo me acuerdo que en un año plantamos 250 I iglesias. bring the team together and they think we're about to celebrate. Yo llevaba al equipo y les pedía que se reunieran y ellos pensaban que iba a ser para celebrar. And I'm wanting to look at everything. Why wasn't it 300? Y yo más bien quería ver todo y decirles, pero ¿por qué no se plantaron 300? No matter how good things were, it was never enough. Sin importar lo buenas que eran las cosas, simplemente nunca era suficiente. I would take our Haitian team and we would begin to travel around the nation and plan for 2 weeks. Y yo tomaba al equipo de los haitianos y viajábamos por toda la nación y planeábamos por 2 semanas. The 2 weeks would come, everyone would be excited about going back to have some rest. Cuando las 2 semanas venían, todo el mundo estaba emocionado de irse a descansar. And I would be like, what's the village on the other side of that mountain that we've never been Y to? yo decía, ¿cuál es el pueblo atrás de esa montaña que todavía no hemos llegado? How can we go back and rest when they're not reached? ¿Cómo podemos ir a descansar si ellos no son alcanzados? Some of those things sound good, Algunas right? de esas cosas suenan bien, ¿correcto? I was hurting people. Pero yo estaba lastimando a las personas. I was operating out of an orphan mentality. Yo estaba operando desde una mentalidad de huérfano. I was broken. Yo estaba roto. But I had people come and put their arms around me and say, you're doing a tremendous work. Pero yo tenía personas viniendo, colocando, entrelazando brazos y diciendo, me estás haciendo un tremendo trabajo. It was a beautiful work. Hicieron un trabajo hermoso. Healings and salvations by the thousands. Sanidades, salvación por miles. Churches being planted. Iglesias siendo plantadas. But people would look at those things Pero las personas veían esas cosas and they wouldn't see the deficit in my heart. y no veían lo que estaba faltando en mi corazón. I carried a persona of really strong, Yo cargaba una persona de alguien muy aggressive, fuerte, agresivo, push hard, que era presiona duro, confident. confiado. All of that was to keep people at a distance and not let them come close. Todo eso era para mantener a las personas de distancia y no permitir que se acercaran. If they came close, they would see the wounds and the pain that I carried. Porque si se acercaban iban a ver las heridas, el dolor que yo cargaba. I was doing it all for God. Lo estaba haciendo todo por Dios. I loved God. Yo amaba a Dios. I could teach on the Father's Yo love. podía enseñar en el amor del I Padre. thought I had experienced the Yo Father's love pensé que yo había experimentado el amor del Padre until I did. hasta que lo hice And He changed everything. y cambió todo. I was broken. Yo estaba roto. Shortly after that time, I received an email from my spiritual father. Justo después de ese tiempo yo recibí un correo de mi padre espiritual. You can go to that next slide. Puedes pasar a la siguiente página. This email informed me that I was no longer a part of his church network. Este correo me informaba que ya no era parte del vínculo de su iglesia. After 18 years of walking as a son with him, I was put out.
Después de 18 años de haber caminado con esta persona como un hijo, me había cortado. This crushed me. Y esto me destrozó. I began to be physically sick as a result of this. Yo empecé a estar físicamente enfermo como resultado de esto. I told my wife, I said, I just want to go back to Haiti and I just want everyone to leave us alone. Le dije a mi esposa, yo solo quiero regresar a Haití y que todos nos dejen en paz. I would sit in my chair at night and my heart would begin to race and my blood pressure would begin to rise. Yo me sentaba en mi casa en la noche y mi corazón empezaba a latir muy rápido y mi presión arterial empezaba a subir. My wife would just take my hand and begin to pray for me. Mi esposa tomaba mi mano y empezaba a orar por mí. I knew I was hurting, but I didn't know how to make it leave. Yo sabía que yo estaba dolido, pero no sabía cómo hacer que eso se fuera. I could minister to everyone else with no problems, Yo podía ministrarle a todos los demás sin problema, but it was never enough for me. pero nunca fue suficiente para mí. You see, I was really comfortable with Jesus. Ves, yo estaba muy cómodo con Jesús. I was really comfortable with the Holy Spirit. Estaba muy cómodo con el Espíritu Santo. I would skip verses in the Bible that would speak about the Father, Yo me saltaba versículos en la Biblia que hablaban del Padre. especially where it says Jesus was dying on the cross. Especialmente cuando decía que Jesús estaba muriendo en la cruz. And he cries out, my God, why have you forsaken Y me? clama, Dios, Dios, ¿por qué me estás abandonando? I knew where that place was in my Bible and I would turn the page Yo before I sabía read dónde it. estaba ese versículo en mi Biblia y yo volteaba la página antes de leer. I had a very distorted view of God as Father. Porque yo tenía una imagen muy distorsionada de Dios como Padre. I could tell you biblically he loved us, Podía decirles bíblicamente que Él nos ama. but I thought he only tolerated me because of what Jesus did. Pero yo pensé que Él solo me toleraba a mí por lo que Jesús tuvo. That que I hacer had por no mí. value to him whatsoever Que yo no tenía valor para Él en absoluto. except by Jesus. Excepto mi Jesús. So I was really close with Jesus, Y yo estaba muy cerca de Jesús. the Holy Spirit, Del Espíritu Santo. not the Father. Pero no del Padre. I just wanted to stop at being with Jesus. Y yo quería solo parar y estar con Jesús. Being put out of the network crushed me. Que me sacaran de ese vínculo de la iglesia me destruyó. My wife pleads with me to go to a conference with her. Mi esposa me rogó para que yo fuera a una conferencia con ella. I don't want to be at another conference, another church. I just want to be left alone. Pero yo no quería ir de ninguna otra conferencia, ni de ninguna otra iglesia. Yo quería que me dejaran solo. But it's my wife. Pero es mi esposa. I said, yes, we'll go. Le dije, sí, vamos. As I go into this conference, I meet a couple named Steve and Sally Wilson. A medida que yo fui a esta conferencia, conocí una pareja que es Steven y Sally Wilson. This is my spiritual mom and dad today. Y estos son mis padres, madres espirituales hoy. As I heard this man be introduced, and he only said a few words, A medida que yo escuché cómo esta persona fue presentada, y él solo dijo un par de palabras, I was drawn to him. yo fui como movido a él. Told my wife, I said, write their names down. I have to talk to them. Y le dije a mi esposa, escribe sus nombres, que yo tengo que ir a hablar con ellos. And then he comes into a meeting and he sits right in front of Y me. de repente viene a la reunión y se sienta justo al frente de mí. My heart begins to beat fast. Mi corazón empezó a latir I don't want to rápido. talk to him anymore. Y ya yo no dije, no voy a hablarle más. Thank God for my wife. Gracias a Dios por mi esposa. She said, you talk to him or I'll talk to him for you. Y dijo, ¿tú hablas con él o yo hablo con él por ti? I don't realize it, but I'm so afraid of being rejected. Yo no me había dado cuenta, pero yo estaba tan asustado de ser I didn't feel rechazado. like I could handle another person rejecting me. No sentía que yo podía soportar que alguien más me rechazara. I couldn't tell you that then, No podían decirles eso en ese momento. but I know that now. Pero ahora lo sé. And I tap him on the shoulder, Y me acuerdo que yo le toqué el hombro. and he just kind of reaches back to get my hand and says, hi. Y él como que se gira así un poquito y me dice, hola. When he touches my hand, I break. Cuando toca mi mano, yo me quebranto. I begin to cry, Y yo empecé a llorar. and the tears won't stop. Y el llanto no se And I detenía. cry and I cry. Y yo lloraba y And he lloraba. says, let's go back to this room. I have my wife come. Y me dice, ven conmigo a esta habitación, voy a hacer que mi esposa His venga. wife was in her 70s. Su esposa tenía sus 70 años. And she comes in and kneels in the floor between my wife and Y I. ella viene y se arrodilla en el piso entre mi esposa y yo. Before I know her name, she gets our hands. Antes de conocer el nombre de ella, ella tomó mi mano. And they begin to love us, Y empezaron a amarnos. speak life to us, Declarar vida sobre nosotros. affirm us as a son and a daughter. Afirmarnos como hijos y como hijas.
At the end, I realized he didn't even ask about what all we did in Haiti. Al final me di cuenta que ni siquiera me preguntó qué era lo que hacíamos en Haití. You see, the spiritual father that kicked me out was wanting all of the numbers. Porque tú sabes, el padre espiritual que él me echó y quería todos los números. How many churches have you planted? ¿Cuántas iglesias has plantado? How many people have you preached to? ¿Cuántas personas le has predicado? But couldn't see the pain in my heart or didn't want to see the pain in my Pero no heart. podía ver el dolor en mi corazón, o por lo menos no quería hacerlo. But this man just loved us. Pero este hombre solo nos amó. I couldn't understand that type of love. Yo no podía entender ese tipo de amor. We began to develop further relationship. Y empezamos a desarrollar una relación aún más profunda. He would call me and I would see his name come up on the phone. Él me llamaba y cuando yo veía su nombre en el teléfono, And I would send him to voicemail. yo le mandaba un mensaje. And then I would immediately text him back. Yo dejaba que sonara la contestadora y luego le escribía. Hey, I saw where you called me. Oye, Did you vi que need me something? llamabas, ¿necesitas algo? You see, I was fishing. Yo estaba pescando. I wanted to know if I was about to be reprimanded. Had I done something wrong? Yo quería saber si a mí me iban a reprender, si había hecho algo malo. And then he would write me back and say, oh, I just wanted to hear your voice. Y él solo me escribía, no, solo quería escuchar tu voz. I said, I don't understand this type of Y yo decía, person. yo no entiendo este tipo de persona. You want to hear my voice? Solo quieres escuchar mi voz. Why? ¿Por qué? I mean, we're not going to talk about doing something, Yo pensé que ibas a hablarme que hiciera producing algo. some big thing for the kingdom of Que God. produjera algo grande para el reino de Dios. I don't know how to relate to somebody that just wants to talk to Yo me. no sé cómo relacionarme con alguien que solo quiere hablar conmigo. I've never had that. Nunca he tenido eso. Sometime later, we're at his church and they're going to adopt us. Y algún tiempo después yo me hallaba en su iglesia y ellos nos iban a adoptar. It was a conference. Era una conferencia. The Saturday night was the second time I ever saw the glory of God come into a service. El sábado en la noche fue la segunda vez que yo veía la gloria de Dios entrando a un servicio. The literal, tangible glory cloud of God came in. Literalmente la gloria de Dios tangible como nube entrando en la habitación. All speaking was over, all singing was over. Todo el canto Hundreds se of people acabó. just laid in the floor under the presence of God. Canto se acabó, la música se acabó, no había predicación, eran cientos de personas acostadas en el piso. My wife and I held hands and we laid across the front row. Mi esposa y yo nos tomamos de la mano y nos acostamos al frente. One of the most incredible moments of my life. Uno de los momentos más increíbles de toda mi vida. We stay in the presence till about 2:30 in the morning. Nos quedamos en la presencia del Señor alrededor de las 2:30 de la mañana. The next morning we go to the Sunday morning service. La siguiente mañana fuimos al servicio dominical. Like this. Como este. They're going to pray for us and introduce us to the church. Iban a orar por nosotros, presentarnos a la iglesia. I'm sitting over on the left side. Y yo estaba sentado en la parte izquierda. Worship begins and I lift my hands like I always do. La adoración inició, yo levanto mis manos como siempre lo hago. Tears begin to come down my Y face. luego lágrimas empezaron a venir en mi rostro. I'm weeping. Y estoy llorando. I feel love like I've never felt. Y yo empecé a sentir un amor como el cual nunca antes había sentido. I was used to power. Yo estaba acostumbrado al poder, This was different. pero esto era diferente. And I can't stand. I go on my knees and I lay down on my face. Y no me podía quedar parado, estaba de rodillas con el rostro en el suelo. As I'm laying on my face, A medida que estoy con el rostro en el suelo, the Lord takes me back into memories to where lies were revealed to me. el Señor de vuelta me trae recuerdos cuando mentiras fueron dichas a mí. He would show me a lie, Me mostraba una mentira and then it was like electricity would come through me. y luego era como que si electricidad penetrara mi cuerpo. And then I saw this being standing over Y me, luego yo vi como este ser parado sobre mí. and he had this container, Y tenía este contenedor and it had liquid, and he began to pour it over y me. tenía el líquido y lo empezó a echar sobre mí. I don't understand what's happening, but I know it's touching places that's never been touched in my life. Yo no sabía qué estaba pasando, pero sí sabía que eso estaba tocando lugares que nunca antes There's había another sido tocados memory. en mi vida. Había otro recuerdo, Another lie, otra mentira and more of this liquid. y más de este líquido. And this cycles for almost a half an hour. Y este ciclo siguió como por media hora I missed being introduced to the church. y me perdí el que me presentaran a la iglesia.
And I finally get out of the floor. Finalmente me levanto del piso. I'm not sick anymore. Ya no estoy enfermo más. My blood pressure immediately came Mi back. presión arterial inmediatamente My disminuyó. mind got clear. Mi mente se aclaró And I could say for the first y time, yo pude decir por primera vez, I am loved by the Father. soy amado por el Padre. He transformed everything I ever thought I knew about ministry. Transformó todo lo que yo pensé que sabía acerca del And then ministerio. I realized it can actually be fun to serve God's people. Y luego me di cuenta que en realidad puede ser divertido el servir al pueblo de Dios. I could actually love people and not be afraid if they walked away. De que en realidad yo puedo amar a las personas y no tener miedo de que ellos se vayan. I could bless them going, bless them coming, but I didn't have to own anyone. Porque tú bendices su ida, bendices su venida, pero no tengo que ser dueño de nadie. I didn't have to force people to be like me. No tenía que forjar a las personas que sean como yo. I realized something through all of that Me di cuenta de algo mediante todo eso. I had been living in a mixture. Y es que yo había estado viviendo en una mezcla. That's a long story. I do have a message. Es una larga historia porque sí tengo un mensaje para ustedes. I don't know about Panama, but we like big Jeeps in the United States. Yo no sé Panamá, pero en Estados Unidos nos gustan los carros Jeeps. Big grandes, tires. de esos que tienen We grandes like to climb llantas, rocks. que les gusta subir por Climb montañas, hills. encontrar los 4x4. It's fun. Es divertido. We call it off-roading. Los llamamos como salir de la ruta. So at our church, several of us got big Jeeps. Y en la iglesia, algunos de nosotros obtuvimos Jeeps grandes. We have a wild worship leader, right? Y tenemos una líder de adoración loca. He's a little guy Un líder with a loco. big attitude. Él es un hombre pequeño con una He gran had a Jeep actitud, as well. y él también tenía su Jeep. So we would be out riding in the mountains. Y estábamos manejando por las montañas. We came upon this large hole that was filled with water and mud. Y entramos en este hueco grande que estaba lleno de lodo y agua. Well, he wants to blow the horn. He wants us to stop. Y él quería tocar la bocina y decir que nos paremos. And he gets out and he goes over and he looks at this. Pero luego él va y ve eso. I see him. He gets a stick off a tree. He wants to see how deep it is. Y yo veo que él agarra un palo del árbol y va a ver qué profundo era el lodo. He's a young man. Él es joven. He wants to go into that big hole. Créeme, él quería pasar por ese hueco grande. I know he only needs a little bit of encouragement and he would do it. Yo sé que él solo necesitaba un poquito de empuje para él, y él lo hacía. So being an encourager, Y yo siendo un I alentador, said, I think you can do it. yo creo que tú puedes hacerlo. His wife looks at me like, Su no. esposa me mira y me dice, no. And Seth goes, I think I can do it too. Y luego el otro dice, yo creo que también lo puedes hacer. So now we watch him take his beautiful Jeep. Y luego lo vimos a él tomar su hermoso He Jeep, drives into this hole. maneja por el hueco. The water comes up past the doors, El agua sube, begins to fill the inside of the Jeep, llenó toda la parte interna del carro, el and then agua. the tires start to spin and he can't get out. Y luego las ruedas empezaron y estaba atascado. So we had the privilege of watching humility come into him. Y pudimos ver el privilegio de ver cómo la humildad entró en él. He's like, how are you going to get me out? Él dice, ayúdeme, ¿cómo voy a salir ahora aquí? So we pull him out and we watch all this water draining out of his Y Jeep, lo sacamos y vimos como todo el agua salió de su carro. and it still starts. Y todavía prendía. I was amazed. Y yo estaba sorprendida. So we have a big laugh at his expense, Y entonces nos reímos por and lo we que le start pasó a down él. the trail. Y seguimos con el camino. Minutes later, over our radios, I hear him say, Mike, wait, Mike, wait. Minutos después por la radio escucho como él dice, Mike, espera. My Jeep won't move. Mi Jeep no avanza. So we go back and his Jeep stopped Y working. regresamos y su Jeep paró de funcionar. He could start it and go a little bit and then it would stop. Él podía iniciarlo, avanzaba un poco y luego se detenía. So we hook up some chains and we pull him out and take it and it goes to the mechanic. Entonces lo amarramos con unas cadenas, lo empujamos y lo llevamos a un mecánico. Mechanic keeps the Jeep for a week or so. El mecánico guarda el carro como por una semana. Now worship leader goes to get the Jeep. They've got it fixed. El líder de adoración va a buscar el carro. When he gets there, the mechanic hands a glass to him and it's got some liquid in it. Cuando él llega allí, el mecánico le da un vaso y tenía un líquido. He says, son, your Jeep will not run on gasoline and water. It only runs on gasoline. Y le dice, hijo, tu carro no va a funcionar con gasolina con agua, es solo gasolina.
And I thought that mechanic just described my life. Y yo le dije, ese mecánico, lo que yo pensé, acaba de describir mi vida. I was running with a mixture of law and grace. Yo estaba corriendo con una mezcla de ley y gracia. I could go so far, but I would stop. Yo podía llegar hasta cierta distancia, pero mi carro se Go a iba a little parar. farther, but had to stop. Yo podía volverlo a aprender y avanzar un poco más, pero mi carro Things se iba a weren't parar. smooth in my mind. Cosas simplemente no fluían en mi mente. I'm going to talk to you about a law that is very unknown. Y les voy a hablar hoy de una ley que es desconocida. We're going to look at this mixture. Vamos a ver esta mezcla. A mixture is where two different things come together, Una mezcla es donde dos o más componentes vienen juntos, but they don't become something new. pero no se vuelven algo nuevo. All Christians have a mixture within them to some degree. Todos los cristianos tienen una mezcla dentro de ellos hasta cierto grado. If someone asked me, Mike, does the Father love you? I would have told them yes. Si alguien me pregunta, Mike, ¿el Padre te ama? Yo les diría sí. But if you said, Mike, do you feel His love? I would have to say no. Pero si me dice, Mike, ¿pero tú sientes su amor? Yo tendría que decir que no. Mike, are you made righteous in Christ? Yes. Mike, ¿tú eres justo en Cristo? Sí. Mike, do you feel righteous before the Father? Pero No. Mike, ¿te sientes justo delante del Padre? You No. see, I had doctrine right, Pero yo tenía mi doctrina correcta, but the experience of it was far from me. pero la experiencia de ello estaba bien lejos de mí. Truth and lies mixed together. Porque era como que la verdad y la mentira unidas juntas. Forgiveness for some and unforgiveness for others. Perdón para algunos y falta de perdón para otros. The kingdom of God and the world systems mixed together. El reino de Dios y el sistema del mundo mezclados juntos. Isaiah 42 verses 1 through 4 says this. Isaías 42, versículo 1 al 4 dice: Behold, I'll send my servant whom I uphold, my chosen one in whom my soul delights. I will put my spirit upon him, and he will bring forth justice to the nations. Mirad mi sirviente, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto sobre él mi espíritu. Él te bendecirá. Traerá justicia hacia las naciones. He will not be disheartened or crushed until he has established justice in the earth. Porque él no va a ser desanimado hasta que establezca la justicia en la tierra. Jesus is going to bring forth justice into the earth. Jesús va a traer justicia en la tierra. I'm going to read you a lot of scripture, so we will move quickly. Hoy les voy a leer muchas escrituras, así que vamos a ir moviendo las páginas rápido. Micah chapter 4 verses 1 and 2. Miqueas capítulo 4 versículo 1 al 2. It will come about in the last days, the mountain of the house of the Lord will be established as the chief mountains, and it will raise above the hills, and the people will stream into it. Y esto sucederá en los últimos días, que el monte de la casa de Jehová será establecido como jefe de las montañas, se elevará sobre los montes y los pueblos acudirán a ella. Many nations will come and say, let us go up to the mountain of the Lord, that he will teach us his ways, and that we may walk in his paths. For from Zion will come forth the law and the word of the Lord from Jerusalem. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor, para que nos enseñe sus caminos y nos ayude a vivir en él, pueda caminar en sus caminos, porque de Sión saldrá la ley, incluso la palabra del Señor desde Jerusalén. This speaks of the people of God coming to Mount Zion. Esto habla del pueblo de Dios viniendo la montaña de That Sión. they will hear the law that will go forth to the Que nations. ellos van a escuchar la ley que va a hacer que avance las naciones. What is Zion and what law will he teach us? Pero entonces, ¿qué es Sión y qué ley él nos enseñará? Hebrews chapter 12 speaks of this. Hebreos 12:22 dice esto. And if you remember last night, I read some passages out of Exodus and Deuteronomy. Si ustedes se acuerdan, anoche hablamos unos pasajes de Éxodo y Deuteronomio. Talked about the fear that people felt when the fire came upon the mountain. Hablando del miedo que las personas sintieron cuando el fuego descendió sobre la montaña. Hebrews chapter 12 talks about that moment. Hebreos 12 habla de ese momento. And then it says, but you have come to Mount Zion. Y luego dice, pero tú has venido al monte Sión. You've come to the city of the living God, the heavenly Jerusalem. Has venido a la ciudad del Dios vivo, el Jerusalén celestial. To the general assembly and church of the firstborn. Y a las miriadas de los ángeles, a la asamblea general y a los primogénitos. The writer is saying, you, the church, you've come to Mount Zion. El escritor está diciendo, tú, la iglesia, están viniendo al monte Sión. You've come to the church. Has venido a la iglesia.
Hebrews 7:11 says this. Hebreos 7:11 dice esto. If perfection could have been attained through the Levitical priesthood, why was there still need for another priest to come, one in the order of Melchizedek, not of Aaron? Si se hubiera podido alcanzar la perfección por medio del sacerdocio levítico, ¿por qué era necesario que viniera otro sacerdote, uno según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón? Giving you a very quick foundation to bring you to a point. Dándoles un poco de fundamentos para traernos a un punto. The prophets prophesied that the law of the Lord would go forward, Los profetas profetizaron que la ley del Señor iba a avanzar, that He would send this law. que le iba a enviar esta ley. And then He says, you have come to Mount Y Zion, luego dice, ustedes han venido al monte de Sión, the place to where this law will go forth. al lugar donde esta ley va a avanzar. You have come to this heavenly Jerusalem where the word of the Lord will go forth. Ustedes han venido a esta Jerusalén celestial donde la palabra de Dios va a avanzar. And He says, you have come to the church of the living Y God. luego dice, ustedes han venido a la iglesia del Dios vivo. I believe that's speaking of the law of the Lord going forth out of the church. Yo creo que eso está hablando de la ley del Señor saliendo de la iglesia, avanzando afuera. Now, please don't think about eschatology. Let's just think about this for a moment. Por favor, no piensen en la escatología, pensemos en esto en un momento. Verse 12 says this. Versículo 12 dice lo siguiente. When the priesthood is changed, the law must be changed also. Porque cuando se cambia el sacerdocio, la ley debe cambiarse también. This is not a mixture of the old law and a new law, Y esta but no this es is una a new mezcla. law Esto no es una mezcla de la ley antigua y la ley nueva, pero es una nueva ley that'll bring forth justice in the earth. que va a traer justicia en la tierra. The question is, what was the law changed to? La pregunta es, ¿a quién fue que la ley cambió? This is an extremely important question that we must answer as the church. Y esta es una pregunta extremadamente importante que nos debemos de hacer como iglesia. And as I've shared this at different places, I have people go, I have no idea what law you're talking about. Y a medida que yo hablo de esto en distintos lugares, las personas dicen, no tengo idea de qué ley me hablas. But I'm like, if we have a law, we should know it. Pero yo te digo, si hay una ley, debemos de saberla. And people start giving me like 10 commandments. Y las personas empiezan a darme los 10 mandamientos. I'm like, I don't think that's what he's talking Y yo about. digo, yo no creo que de eso es que se esté refiriendo. We're not a lawless people. No somos un pueblo sin ley. Some will say, well, we've been set free from the law. Algunos dirán, pero es que hemos sido liberados de la ley. I would agree that's not our law. Yo estaría de acuerdo de que ya esa no es nuestra ley. The law of Moses is not upon the church. La ley de Moisés no reposa sobre la iglesia. I mean, otherwise, most of us could be stoned right now and justified. Sino muchos de nosotros aquí podemos ser apedreados y hay algo que lo justifica. And then we don't get to pick and choose pieces. Y tampoco nosotros podemos después empezar a escoger piezas. Scripture references this new law, Porque la escritura hace referencia a una nueva ley. this law of Christ. Esta ley de Cristo. It's almost compared to, in some places, to the law of Moses, and then there's the law of Christ. Y incluso en algunos lugares se compara la ley de Moisés y luego la ley de Cristo. Galatians chapter 3 says, Christ set us free from the law. Gálatas capítulo 3 dice, y Cristo nos liberó de la ley. But we know we're not a lawless people. Pero nosotros sabemos que no somos un pueblo sin ley. So what is this law that we're Entonces, under? ¿qué es esta ley por la cual nosotros somos dirigidos? Jeremiah 31 gives a reference and a prophecy towards this. Jeremías 31 da referencia y una profecía al respecto. This is about the Messiah coming. Se trata del Mesías viniendo. And he prophesied, I will put my law within them, Y él profetiza diciendo, yo colocaré mi ley dentro de ellos. and I will write it upon their hearts. Y yo lo voy a mover en su corazón. What is the law that you're bound by? ¿Cuál es la ley por la que tú estás siendo atado? What is the law written on your heart? ¿Cuál es la ley que ha sido escrita en tu corazón? Many of you have the law written on your heart, Muchos de ustedes tienen la ley ya escrita en su corazón, but it's covered up by the old law. pero está cubierta por la ley antigua. And therefore you're walking in guilt and shame. Y por lo tanto estás caminando en culpabilidad y en vergüenza. Because you're like my friend's Jeep. You're compared to my friend's Jeep. Porque a ustedes se les compara como el Jeep de mi amigo. You walk forward in Christ, Avanzas en Cristo, but then you fall. pero luego caes. Because you have a mixture. Porque tienes una mezcla. Today the mixture is going to go. Pero hoy la mezcla se irá.
We have a law. Tenemos una ley. We're under a law. Estamos bajo una ley. 1 Corinthians 9:20 says this. Primera de Corintios 9:20 dice lo siguiente. To the Jews I became like a Jew to win the Jews. To those under the law I became like one under the law, though I myself am not under the law. Para los judíos me hice como judío, para ganar a los judíos. Para los que están bajo la ley me volví como uno bajo la ley, aunque yo mismo no estoy bajo la ley, para así ganar a los que están bajo la ley. Paul almost sounds confused, but he's not. Pablo suena casi que confundido, pero él no está confundido. He says, I'm not under the law. Él dice, yo no estoy bajo la ley. The law in comparison to the Jews. La ley en comparación con los judíos. 1 Corinthians 9:21 says this. Primera de Corintios 9:21 dice lo siguiente. And this is the first mention of Christ's law. Y esta es la primera mención de la ley de Cristo. To those not having the law, I became like one not having the law. Though I am not free from God's law, but I am under Christ's law, so as to win those not having the law. Para los que no tienen la ley, me he vuelto como uno que no tiene ley. Aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino que soy bajo la ley de Cristo, con el fin de ganar a los que no tienen la ley. What is Christ's law? ¿Qué es la ley de Dios? De Scripture Cristo. talks about the law of Moses, La Escritura habla de la ley de Moisés, but now it's talking about the law of Christ. pero ahora está hablando de la ley de Cristo. Galatians 6:1 and 2 mentions this Gálatas law. 6:1-2 menciona esta ley. Brethren, even if anyone is caught in any spiritual trespass, you who are spiritual, restore such a one in the spirit of gentleness, each one looking to yourself, so that you too will not be tempted. Bear one another's burdens, and therefore fulfill the law of Christ. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaura a ese tal con espíritu de mansedumbre, cada cual mirándose a sí mismo, no sea que también él sea tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así seréis salvos y cumplirás la ley de Cristo. This is the second mention of the law of Christ. Esta fue la segunda mención de la ley de Cristo. But here Paul's not trying to define it, he's just showing us how restoring others will help fulfill it. Pero aquí Pablo no está tratando de definirla, está mostrando es cómo el restaurar a otros te ayuda a cumplirla. John chapter 13, 34 and 35 says this. Juan capítulo 13, 14. Jesus says, and a new commandment I give you, that you love one another even as I have loved you. Juan 13, 34, 35 dice, un nuevo mandamiento yo les doy a ustedes, y es que ustedes se amen los unos a los otros, así como yo los he amado a ustedes, que ustedes se amen los unos a los otros. You see, I don't think he's just giving us commandment number 11, Yo no creo que él solo nos está dando el mandamiento número 11, because the scripture says the priesthood was changed, so therefore the law is changed. porque como las escrituras dicen que como el sacerdocio cambió, por ende la ley también cambia. He brought a distinction between the rules of the letter and the life of the Spirit. Y él trajo una distinción entre las reglas de las cartas y la ley del Espíritu. John 15:12 says this. Juan 15:12 dice lo siguiente. This is my commandment, that you love one another, Y este es mi mandamiento, que ustedes se amen los unos a los otros, just as I've loved you. así como yo los he amado a ustedes. But verse 13 takes us deeper into this. Pero luego el versículo It's not up there. Versículo 13 dice lo siguiente, nos lleva más profundo. John 15:13 says, Juan 15:13 dice esto. greater love has no one than this, that he only lay down his life for his friends. No hay amor más grande que este, sino que aquel que da la vida por sus amigos. Jesus said, love as I have loved. Jesús dice que amemos como Él amó. Jesus gets to define love. Jesús es el que define el amor. The world doesn't get to define it. El mundo no puede definirlo. This is our law. Esta es nuestra ley. This is the law of Christ. Esta es la ley de Cristo. It is so simple, Es tan simple, but yet it is so challenging. pero sin embargo es retadora. Love as I love, Jesus said. Ama como yo amo, dice Jesús. And then he describes this love. Y luego describe este amor.
that you lay down your life for your friend. como aquel que entrega su vida por su amigo. That is the high calling in walking in the new covenant. Y ese es uno de los llamados más grandes en el caminar del nuevo pacto. I used to be driven by numbers, Yo solía ser movido por números and now I love. y ahora por el amor. I promise love is a better way. Y te prometo que el amor es un mejor camino. Numbers will burn you out. Los números te cansarán. Doing things will literally kill you. Hacer cosas literalmente te matarán. But if you let His love flow through you, you're not going to burn out. Pero si tú permites que su amor fluya mediante de ti, no Love. permitirás que te quemes. Love is what compels us forward. El amor es lo que nos convence a avanzar. It's not a fleshly love. No es un amor carnal, It's not born out of the mind of man. tampoco nace de la mente del hombre, But it is literally put within us and written over our hearts. pero está literalmente colocado dentro de nosotros y puesto en nuestro corazón. That when you look at someone, you don't see them as a project to be fixed, Para que cuando ustedes vean a alguien, no los vean como un proyecto de alguien que tiene que ser reparado, or even a soul to be saved. o incluso un alma para ser salva, You see them and you love them with the love of Christ. pero que tú los ves y los ames con el amor de Cristo. That love will produce the salvation in their soul. Ese amor es lo que producirá la salvación en su alma. That love will bring forth the perseverance in deliverance. Ese amor es lo que va a traer la perseverancia y la liberación. That love will tear down every system of the world Ese amor es el que va a derrumbar todo sistema del mundo, because we don't use people. porque no utilizamos a las personas. They used to want a big crowd. Yo solía querer una gran multitud, Then I wanted a little crowd. no una pequeña multitud. And then I just want to be faithful to love any crowd. Pero luego quiero ahora ser fiel para amar cualquier multitud. The one cualquier right in front of you. Amar a la persona que tengas al frente tuyo. This next slide. La siguiente página. The law is simple, La ley es simple, but the application is supernatural. pero la aplicación es sobrenatural. You cannot do this without Him. No puedes hacerlo sin Él. Your love will fall short. Tu amor va a quedar corto. You will deny Him like Peter. Lo vas a negar como Pedro lo hizo. But if His love is put in you, Pero si su amor está puesto en ti, you will walk in the supernatural. caminarás en lo sobrenatural. Because the supernatural love of Christ for someone causes you to pray. Porque el amor sobrenatural de Cristo hacia alguien es lo que te va a causar a ti que ores. It causes you to seek the answers for what's needed. Te va a causar buscar las respuestas por aquello que se necesite. The Mosaic law says, do not kill. La ley mosaica dice no mates. The law of Christ says, love the one that wants to kill you. La ley de Cristo dice ama a aquel que desea matarte. Sometimes it's easy to love your friends. A veces es fácil amar a tus amigos. Depending on your friends, it can be hard. Bueno, dependiendo del amigo, tal vez pueda ser duro también. But to love the one that hates you, Pero amar a aquel que te odia, to love the one that's tried to destroy you, amar a aquel que está tratando de destruirte, to love the one that crushed your heart, amar a aquel que destruyó tu to see corazón them through the eyes of Jesus, y verlos a través de los to ojos de Jesús feel the heart of Jesus for them. y sentir el amor de Jesús por ellos. For years, just before I speak anywhere at any time, Por años, justo antes de hablar en cualquier lugar, en cualquier tiempo, I pray the same exact prayer. yo hice la misma oración. Father, give me your love for the people in front of me. Padre, dame de tu amor para las personas al frente de mí. That's why it's not about the skill of speaking. Por eso es que no se trata de la habilidad para It's not hablar. about a perfect message, No se trata tampoco de mensajes a perfectos PowerPoint, o PowerPoint sound system, o sistemas de what the sonido facility looks o like. de cómo se vea el lugar. Father, I cannot do this authentically without your love. Padre, yo no puedo hacer esto de forma auténtica sin tu amor. This Father that I thought despised me, now I feel His love every moment. Porque ahora este Padre que yo pensé que me despreció, yo siento su amor en todo momento. The love of the Father has become a literal stronghold in my life. El amor del Padre literalmente
literalmente se volvió una fortaleza en mi vida. It cannot be penetrated by the lies of the Y enemy no puede ser penetrada por las mentiras del enemigo. because he has written it on my heart. Porque lo ha escrito en mi corazón. And I reject mixture that tells me anything different. Y yo rechazo toda mezcla que trate de decirme cualquier cosa diferente. I don't get up in the morning and do a checklist. Did I pray? Did I read? Did I do these things? Yo no me levanto en la mañana para hacer una hoja de chequeo en la que será que oré, será que hice estas cosas. Father, let me walk in your love today. Padre, permíteme caminar en tu amor hoy. May I know you more today. Para que yo pueda conocerte a ti más hoy. May I love when I feel weak. Para que yo pueda amar cuando me sienta débil. Let me represent you. Permíteme representarte. Love of the Father will transform your whole life. El amor del Padre transformará toda tu vida. I'm finishing up. Y estoy terminando. Romans 13:8 Romanos 13:8. says, owe nothing to anyone except to love one another, for he who loves his neighbor has fulfilled the law. No debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. El que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Galatians 5:6. Gálatas 5:6. For in Jesus, circumcision or uncircumcision doesn't mean anything. Porque en Cristo ni la circuncisión, ni la incircuncisión significa cualquier cosa. But faith working through love. Pero la fe obrando a través del amor. I believe you can have faith and not have love. Yo creo que tú puedes tener fe y no tener amor. And we've all felt those embraces. Y todos hemos sentido esos abrazos. Those hugs make you feel like I tolerate you and I'm superior to you. Porque esos abrazos te hacen sentir te tolero, pero soy superior a ti. But when a hug comes through faith, or faith comes through love, the hug makes you melt into the Father's heart. Pero cuando la fe viene mezclada con el amor, entonces ese abrazo te hace sentir el amor del Padre. I'll skip the next slide and I'll finish with the Father's blessing. Me voy a saltar la siguiente página y vamos a ir a la bendición del Padre. Just skip everything in the middle. Puedes saltar todo lo del medio. To love as He loved us Amar así como Él nos amó a nosotros and lay our lives down for others. y dar nuestra vida por los demás. I don't want to work for Him anymore. Yo no quiero trabajar para Él más. This may bother you, but I do not consider myself a servant. Esto tal vez a ti te pueda molestar, pero yo no me considero a mí como un servidor. I'm a friend and I'm a son. Yo soy un amigo y soy un hijo. I was a servant far too long. Yo fui un servidor por mucho tiempo. Now I move through love. Ahora me muevo mediante el amor. I'm a son. Soy un hijo I can be at peace. y puedo estar en paz. Love will compel me over the mountain to find someone, El amor me va a mover a ir a la montaña y hallar a alguien, but not trying to earn His love. pero no para tratar de ganar el amor de Dios. When I was pushing so hard, Cuando yo estaba empujándolo muy if I fuerte, could only do a little better, si tal vez lo pudiera hacer un poquito mejor, if I could only plant more si churches, tal vez yo podía plantar un poquito más iglesias, but now just love well. pero ahora solo amo bien. Let's stand on our feet. ¿Qué tal si nos ponemos todos de pie? Today I have one request of God, Hoy tengo una petición de Dios, that He will baptize you in His love. y es que los bautice con su amor, It is a true, genuine experience. porque es una experiencia verdadera y genuina. It is as supernatural as what took place last night. Es tan sobrenatural como lo que tomó lugar anoche. Last night I talked about my power encounter at my ordination. Anoche yo les hablé de mi encuentro poderoso para la nación. I thank God I had the baptism of love before that level of power. Yo le doy gracias a Dios que tuve el bautizo del amor antes de ese nivel de poder. Because love will teach you how to minister to a baby or a teenager or an adult. Porque el amor te va a enseñar cómo ministrar a un bebé, a un adolescente o a un adulto, You're not trying to impress anyone. sin tratar de impresionar a nadie.
Just, Father, give them what they need. Solo, Padre, dales lo que sea que ellos necesiten. If you're comfortable, you can close your eyes. Si estás cómodo, puedes cerrar tus ojos. Father, you know the hearts that are working for you. Padre, tú conoces los corazones que están trabajando para ti. You know the hearts that are under the law. Tú conoces los corazones que están bajo la ley. I ask that you deliver them from that law Yo te pido que tú los libertes de esa ley and bring them to the revelation of Christ's law. y los traigas a la revelación de la ley de Cristo. To love as He loved. Para amar como Él ama. Lord, none of us can do this without you. Ninguno de nosotros, Señor, lo puede hacer sin ti. But Christ in us can accomplish all things. Pero Cristo en nosotros puede alcanzar grandes cosas. Lord, my prayer is you would pour that liquid love over every individual right now. Señor, mi oración es que tú empieces a derramar ese amor líquido sobre cada individuo en este momento. That you would free them from the measurement of the old covenant law.